cobre un sentido encarnando en la posibilidad de generar una sociedad más equitativa, más justa, con valores y con posibilidades para todos, sin las discriminaciones propias de el no reconocimiento del otro y de la falta de pluralismo. Así que la verdad que para Ciudadanía Metropolitana, Agustín, muchísimas gracias, es un honor que este espacio pueda servir para esta representación de tu obra, y a vos, Luis, desde ya todas las gracias y lo que has encarnado vos también, encarnando y personificando las palabras de don Arturo. Así que, Agustín, en vos está el inicio de esta presentación, y Luis. Bueno, muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Galo, muchísimas gracias a los organizadores de este evento y a, por supuesto, todos los que nos están acompañando. Recién hablábamos un segundito antes de conectarnos con Luis Brandoni, ¿no?, sobre la necesidad que tiene la República Argentina de reencontrarse con este tipo de gobernantes, este tipo de políticos, de servidores públicos, ¿no?, que no solamente han sido honrados, sino también han sido eficientes en el manejo de la cosa pública. Y creo que es como que la esperanza es esa, de si alguna vez pudimos tenerlos, podemos volver a tenerlos, ¿no es cierto, Luis? Vos sos optimista al respecto, ¿no?, porque es lo que hablábamos recién hace unos minutos. Y un poco este libro en formato novela histórica tiene primero mostrar que ahí está. ¿No es cierto? Vos estabas vos sos muy optimista, ¿no?, que la Argentina pueda reencontrarse con este tipo de líderes, ¿no?, nuevamente. Optimismo tiene algunos, se toma de algunas cosas, de algunas experiencias de mi vida. Entre ellas está, por supuesto, el silencio cómplice de gran parte de la sociedad argentina, cuando el doctor Arturo Illia fue expulsado indignamente de la presidencia de la República. Yo recuerdo, estaba haciendo teatro y quien era mi esposa, Marta Bianchi, también, y cuando me enteré que estaba peligrando la estabilidad del presidente, fuimos a Plaza de Mayo, a la salida del teatro, y había muy poquita gente, muy poca gente. Después apareció una situación que a mí me sorprendió un poco, me avergonzó otro poco, que era que los taxistas, la gente del común de la calle, decía, bueno, por fin, es decir, fue la prueba más cabal de la influencia del periodismo en la sociedad. Era como si la sociedad no se negaba a ver la realidad. Teníamos una desocupación del 3%, el país estaba bien, había estabilidad, el presidente de la República legalizó al partido peronista, se introdujeron algunas modificaciones en la Constitución Nacional, como fue el tema del salario mínimo vital y móvil, había libertad de expresión, y todo esto fue aprovechado por intereses espurios, sin duda alguna, en algunos casos muy explícitos del periodismo, y por supuesto la complicidad activa de la CGT, como lo hizo siempre, como lo hizo también con Arturo Illia, también lo hizo con don Arturo Hito, con Frondizi, digo, con Illia, después lo hizo también con Alfonsín. Fue el gran enemigo de la democracia argentina, lo que hoy es ni más ni menos que una
oligarquía, en la oligarquía sindical. Y a mí lo que me preocupa, que es lo que quiero decir, es esa especie de silencio cómplice de la sociedad argentina. Y pasó también, lo padecimos también en parte, durante la presidencia del doctor Alfonsín, que fue un ganador extraordinario, el último presidente elegido por un solo partido político, el último. Después no hubo más, siempre fueron acuerdos. Y la gente con la complicidad de la CGT y de sectores importantes de lo que el doctor Alfonsín llamaba el empresariado prebendario, ¿no? También colaboraron. Y puedo dar otros casos, pero no viene a cuento de eso. A lo que quiero referirme es a la diferencia que hubo entre esas experiencias, incluyendo la del doctor de la Rúa, lo que pasó con el gobierno de Cambiemos. En el gobierno de Cambiemos, más allá de que se respetaron la Constitución y la ley y hubo libertad de expresión, ocurrieron algunas cosas a las cuales no estábamos habituados. Por ejemplo, en el 2017, acosado con una durísima oposición, como de costumbre, en 2017, a través de las redes, convocamos a una manifestación a favor del gobierno. Y yo recuerdo muy bien que los tres partidos, uno de los cuales yo pertenezco, como ustedes saben, se apresuraron a decir que ellos no apoyaban eso, no apoyaban esta manifestación, que no se iban a oponer, por supuesto, pero que no la iban a apoyar. Fue una sorpresa para ellos y para nosotros también, pero para nosotros para bien, porque fue una manifestación monumental en la ciudad de Buenos Aires, que fue con un número insospechado de gente que iba a apoyar a un gobierno democrático que también estaba acosado por la oligarquía sindical, más allá de los otros intereses, como los que después supimos denominar, como no me acuerdo, el círculo rojo, no me acuerdo. A Alfonsín le hicieron 13 paros generales. Al gobierno de Cambiemos, al gobierno de Mauricio Macri, le hicieron 3. ¿Por qué esa diferencia? ¿Porque estaban buenos? ¿Porque eran más democráticos los muchachos de la CGT? No. Es porque la gente que tenía que hacer el paro general no tenía ganas de hacer otro paro general. Me parece que ahí empieza la cosa de decir, no volvamos a lo de siempre. Y esto es así, tanto es así, que ese fue el primer gobierno en 91 años que terminó su mandato. El otro día se permitió el presidente de la República de decir, sin ponerse colorado, que ellos ayudaron mucho a que Macri llegara hasta el 10 de diciembre del 19. A ese cinismo llega. Y bueno, se cambió el gobierno. Desde luego, la que había sido presidenta anterior dio la clave de lo que iba a ser la oposición, no ofreciéndole como correspondía los atributos del poder al presidente elegido democráticamente. Esa fue la clave, así va a ser. Y después se ocurrieron otras cosas, algunas promovidas por los partidos de la coalición, otras no.
como por ejemplo 5 banderazos, que el gobierno trató de denostarlo, de denigrarlo, que fueron cosas extraordinarias, extraordinarias. Y empezó a pasar algo que yo no había registrado en mi vida, que mucha gente que durante décadas no se interesó por la política, sino que sumó sus críticas a la política, que en general no tiene buena prensa. Esa gente que nunca se había interesado en la política, que nunca militó en ningún partido político, salieron a la calle, algunos, muchos jóvenes, cada vez más jóvenes, a medida que se hacían los banderazos. Pero empezaron a mostrar un interés por la política, no partidaria, la política, el hecho político, que dieron algunos resultados extraordinarios. Y el primero fue Vicentín, desde luego. Lo obligó al gobierno a una reculada indigna casi, ¿no? Y así fue que empezó a gestarse a través de los medios una cantidad de grupos y de personas interesadas, inquietas, indignadas, enojadas, con esperanza, y llegamos a la conclusión de que las clases volvieron a abrirse algunos colegios en algunos distritos, no por voluntad de ningún funcionario del gobierno, sino por la decisión de los papás y las mamás. Es decir, la gente está empeñada en no dejarse llevar por delante. Esto es, en definitiva, en lo que está fundamentada mi experiencia, mi expectativa, mi gana de que las cosas salgan bien. Un poco porque me interesa la política. Si uno tiene no está un poquitito enfermo de optimismo, no se dedica a la política, ¿no? Porque en general no son todos triunfos los que uno tiene cada tanto. Pero eso me hace pensar, y algunas ahora referencias ya más actuales, más concretas, de que las cosas van a tomar un cariz distinto, y yo tengo la esperanza que vamos a empezar a vislumbrar tal vez el próximo domingo y después en noviembre, de que este es el final de los gobiernos populistas en la Argentina. La gente ya no da más, la gente no cree más en los planes. Ahora estos muchachos que se organizan para maltratar a la gente que va a trabajar los días de semana. Otro detalle más que me olvidé decir, es que todas las manifestaciones que se hicieron en favor de la democracia se hicieron en sábado o en domingo. Y fueron multitudes, los banderazos fueron multitudes, en días que no molestaban a nadie. Ellos, en cambio, lo hacen de lunes a jueves, digamos, el viernes ya empiezan a descansar para perjudicar a la gente lo más posible. Y yo creo que la gente va a decir basta, nos va a exigir. Creo que va a haber, tengo la esperanza, sí, grande, de que vaya mucha gente el domingo a votar. Y en noviembre empieza el final del populismo en la Argentina. Eso quería decir. Gracias, Luis. Sí, yo creo que cuando hablabas de Alfonsín, yo creo que Arturo Elia decía que la historia es un juez incorruptible que a la larga da su fallo para unos y para otros, ¿no? Y la figura de Alfonsín fue tomando más cariz con el tiempo, y lo que está pasando con Arturo Elia es el mejor ejemplo, ¿no? Cada año que pasa, su figura, las últimas encuestas que se hicieron, con 2.000, con 3.000 encuestados, colocan a Arturo Elia como la persona más honesta, pero por delante de Belgrano, de San Martín, del Papa Francisco, de la Madre Teresa de Calcuta, de Favaloro. Es algo impresionante. Y un poco el libro que estamos presentando hoy, lo que yo por lo menos trato o intento demostrar, porque también él lo sentía así, que para Arturo Elia la presidencia fueron 1000 días en su vida, en sus 65 años de militancia, ¿no? Y él fue mucho, mucho más que eso. Fue un servidor público, fue un hombre con una inteligencia realmente superior, con una capacidad de trabajo y con un don de gente
lo colocan en el lugar donde la historia justamente lo está colocando. Estamos hablando, y además, de una persona a la cual hay que tratar de mostrar una cantidad de facetas, que es lo que yo intento en este libro, de su personalidad, que es poco conocido. O sea, en los años 30, cuando los políticos, lo más lejos que iban de la Argentina era Montevideo porque tenían que ir exiliados, Arturo Illia vivió en Europa desde el año 33 hasta el año 34. Estuvo en Roma y vio los actos de Mussolini. Estuvo en Alemania y tomó contacto con un personaje que creo que la literatura en algún momento también le debe una novela histórica, que es Ricardo Darré, que era un argentino que llegó a ser ministro de Agricultura de Hitler. Y él con él llega a estar en un estrado, en un acto de Hitler, a metros de Hitler. Él lo vio gesticular, él lo vio moverse, contorsionarse. De ahí él se va a Dinamarca, a Suecia, a Noruega, y compara las monumentales democracias de los países nórdicos con los fascismos, y el credo democrático surge ahí. Después hablan, y acá lo tenemos por suerte a Galo, que es nieto del presidente Illia, hablan de un médico rural, que por supuesto ya ser médico rural es el mayor título que alguien se puede colocar, ¿no es cierto? Pero él, además de eso, él era un investigador científico. En los hospitales lo esperaban para dar su diagnóstico los médicos. Cuando en los años él empieza a investigar el tema del mal de Chagas, que era un problema recurrente en Argentina, hasta ese momento se pensaba que, hasta los años 30 se pensaba que el mal de Chagas se propagaba en las aguas pantanosas. Él prueba que también se propagaba en los remansos de los arroyos. Él logra que Salvador Massa, el codescubridor del mal de Chagas, baje a Córdoba, lo tiene en su casa 2 semanas, le muestra, y con él logra cambiar la estrategia del combate al mal de Chagas en toda la Argentina. Estamos hablando de un estadista, todos tenemos medio, bueno, con nuestra edad, ¿no? Nos recordamos a Nixon en el año 70, yendo a China, jugando al ping-pong y con el oso panda. Pero eso fue en el año 70. En el año 64, el presidente Illia es el primer presidente de todo Occidente que va a comerciar con la China comunista de Mao Zedong. Y él le vende el excedente de la cosecha de trigo, él se la vende, y a una China comunista que en ese momento no estaba ni reconocida por las Naciones Unidas. Y China le paga. Otra cosa, hace la venta sin mandar un solo funcionario de viaje, lo hace a través del cónsul de Brasil en China. Y él hace la venta, y China paga en libras esterlinas convertibles a oro al contado sobre el banco de Hong Kong. Y cuando la operación está cerrada, aparecen, bueno, hablabas vos recién hablaba Alfonsín de los empresarios prebendarios, ¿no? Aparecen las comercializadoras de granos, son las mismas de ahora. Entonces don Arturo les dice, bueno, yo quiero que esta venta llegue al bolsillo del productor. Tienen que recibir por lo menos 8 pesos moneda nacional del quintal de trigo. Y los muchachos de las comercializadoras dijeron, no, pará, nosotros hasta 5 pesos le pagamos, más no podemos. Bueno, tienen 24 horas, le dice, para contestarme. A las 24 horas vuelven y dice, bueno, hacemos un esfuerzo patriótico, llegamos a los 5,50. No, le dice Arturo, 8 pesos el quintal. Los tipos se fueron porque dijeron, esto no pueden hacer sin nosotros, que tenemos los puertos, que tenemos la logística, que tenemos los hilos. Bueno, Illia habla con los chinos traen los barcos con las grúas propias, se hace la operación a través de la Junta Nacional de Granos, deja afuera a todas las comercializadoras de trigo y le paga 8 pesos el quintal a los productores. Entonces, ¿cómo no lo iban a sacar después de la Casa de Gobierno? Claro, si me permitís, porque además la gente dice, por un hombre bueno, honesto, a cabal. Además era corajudo, se metía con cosas pesadas, se metió con los que fabrican los remedios, con los laboratorios, se metió con el petróleo, de modo que además tenía coraje y sabía decir las cosas como había que decirlas. Por eso había mucha gente, por eso había gente que no lo quería, porque le estaba haciendo perder negocio a mucha gente. Por eso los muchachos de la CGT, insisto, estuvieron en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno cuando asumió Onganía.
Y Onganía les pagó Bandor, el Rucci y favor. Alonso. Bandor, Rucci y Alonso estaban, Bandor, Rucci y Alonso, los tres estaban ahí. Y Onganía les pagó el favor con una cosa que hoy es una tragedia, que es darle el manejo de las obras sociales. Ese es el gran regalo que le hizo Onganía a estos muchachos. Después Onganía produjo La Noche de los Bastones Largos y todo lo que sabemos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, hablábamos con Silvia antes de conectarnos, que me comentaba de su padre, de Córdoba, y y yo les comentaba que cuando Sabatini fue gobernador de Córdoba, en la década infame, ¿no es cierto? Era la única provincia donde regía el sufragio libre, porque después estaba el fraude del presidente Justo. El presidente Justo amaga con que le va a intervenir la provincia a Sabatini. Y Sabatini empieza a armar comandos civiles para defender la provincia, pero faltaban armas. Bueno, lo manda Sabatini a Arturo Illia, al norte, a la frontera de Jujuy, para negociar con oscuros traficantes de armas, armas de rezago de la guerra Chaco-Paraguaya, para traer las armas a Córdoba y armar los comandos civiles. O sea, no cualquiera, ¿no? Hay que tenerlo para ir allá y para negociar y sentarse allá. Entonces, creo yo que eso son los detalles, las cosas que en esta novela yo trato de alguna manera de rescatar, ¿no? Cuando vino la gente de Rockefeller, del Chef Manhattan, a verlo y decir que quería instalar una sucursal, pero con la condición de que le reformen la ley de entidades financieras. Y él le dijo: señor, si yo voy a ver al presidente Kennedy y le digo que un banco argentino quiere irle, ¿me va a reformar la ley del Tesoro? Y lo sacó a los empujones. Entonces, de alguna manera, esas 20 manzanas a que él se refería, ¿no? Las 20 manzanas que rodean la Casa de Gobierno, son las que lo derrocan. Pero prácticamente todos los que estuvieron en ese indigno derrocamiento, casi todos terminaron públicamente pidiéndole perdón a Illia públicamente. Y después, yo tuve la oportunidad de charlar con Arturo Illia en los años 80. Él era presidente de la Fundación Eugenio Blanco, y cuando venía a Buenos Aires tenía una habitación sin cargo en el Hotel Bristol, ahí al lado de la 9 de Julio. Y yo ubicaba cuando venía, iba a desayunar con él y a hablar con él. Y ahí es donde él demostraba, por ejemplo, hablamos de la inteligencia de Illia, ¿no? Yo me sentaba, el juego era: dígame, don Arturo, ¿cuánto rinde el trigo por hectárea en tal lugar? Tanto. ¿Cuántas escuelas tiene tal lugar? Tanto. ¿Cuántos buques pesqueros hay en Comodoro Rivadavia? Tanto. ¿Por qué? Dice: porque yo jamás podría gobernar un país que no lo hubiese conocido. Y lo más increíble que me pasó, una vez había un ingeniero ecuatoriano, amigo de mi padre, que quiso conocerlo. Entonces, uno de estos desayunos yo lo llevo. No sé cómo sale la conversación, pero el cuento es que Arturo Illia le hace a este ingeniero ecuatoriano de memoria la sucesión de la Casa Real Inca desde el año 800 hasta la llegada del español. Porque la princesa tal se casó con el príncipe tal y que tal y tal. Bueno, entonces, y después el tema de un hombre que tenía el árbol genealógico de la Argentina en su cabeza. Porque hablaba con uno, le decía tal: ¿cómo se llama usted tanto? Dice, su tío vivía en tal lugar y tenía un restaurante o una farmacia. ¿Por qué? Porque 65 años recorriendo el país. Es así. Bueno, yo tuve el gusto, perdón la interrupción, tuve el gusto de esa escena que vos referías recién de Rockefeller. Tuve el gusto y el honor de hacer el personaje de don Arturo Illia en teatro, y esa escena estaba escrita y estaba en el espectáculo, la escena de entrevista entre Rockefeller y él. Es una de las cosas que recuerdo con mucho gusto, con mucho honor haberlo representado. Claro, y también él recibe en la Quinta de Olivos al embajador de los Estados Unidos después de anular los contratos petroleros, y también
lo para en seco cuando le dice, dígame, ¿usted representa al país o representa a las compañías petroleras? Y a los 3 días le manda a Harriman, el secretario de Estado, Kennedy le manda a Harriman, y después de estar 20 minutos hablando y de vuelta, que sabía que nos iban a poner de acuerdo, Arturo Illia le dice, mire, Harriman, no nos vamos a poner de acuerdo. Yo le voy a escribir una carta personal al presidente Kennedy, explicándole la decisión soberana argentina, pero ya que usted está acá, como usted fue partícipe del acuerdo de Yalta, donde después de la Segunda Guerra Mundial se dividió el mundo, cuénteme cómo fue eso, cómo era Churchill, cómo era Stalin, cómo hacían, y el hombre dice que se tiró para atrás así, y dice, bueno, se rindió, estuvo 1 hora y media contándole a Arturo Illia los pasadizos secretos que tuvo ese acuerdo de Yalta, que bueno, dividió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿no?, que uno trata también de descubrir en el libro, o la vocación de toda la vida de Arturo Illia como médico, ¿no? Que no terminó nunca. O sea, él después del golpe del 4 de junio del 43, lo primero que hace es, ¿a dónde me voy a vivir? Él había sido senador provincial, era vicegobernador de Córdoba cuando viene el golpe del 4 de junio, ¿y a dónde me voy a vivir? No tenía, este hombre que había tenido sus cargos públicos no tenía casa. Y la casa se la regala el pueblo de Cruz del Eje. Y como todo el pueblo quería colaborar, hubo que restringir la colecta a $1 por persona para juntar los 4.000 pesos para comprarle la casa. Y él después de ahí se va, siendo de vicegobernador, se va al hospital en Córdoba a actualizarse en ginecología. O sea, él estudiaba permanentemente. Llega el terremoto de San Juan, de Caucete, del año 77, Arturo Illia nació con el siglo, ya tenía 77 años, y Arturo Illia se sube a un colectivo y se va para San Juan. Unos correligionarios lo ven llegar, y claro, le dice, uy, viene Arturo Illia, vamos a hacer un acto, lo van a buscar al comité, no lo encuentran, lo van a buscar a los hoteles, no lo encuentran, a la policía no lo encuentran, lo habían buscado en todos lados, menos donde había que buscarlo, donde era en el hospital. Se había ido como médico a prestar servicios, a curar a los heridos del terremoto. Entonces, yo creo que, por eso, vuelvo a repetir, ¿no? El gobierno de esos 1000 días de gobierno, Argentina creció a tasas chinas, 10,3% anual el PBI, se logró la victoria de Malvinas más importante de la historia, que fue la resolución de Naciones Unidas que obligó a Inglaterra a sentarse a negociar. Decíamos lo de la venta a China comunista como primer país de Occidente, cómo defendió el petróleo, cómo defendió los medicamentos, la ley del salario mínimo vital y móvil, que tú hacías referencia. Fue el presupuesto de educación más alto de la historia argentina, 24%. La participación más alta del salario del trabajador en el PBI de la historia argentina, pero fueron solo 1000 días. Y Arturo Illia fue mucho más, fue un ejemplo de vida, de militancia de 65 años al servicio de la Argentina, ¿no? No sé si Galo, me encantaría que Galo nos pueda decir algo. Como dice Agustín, contanos qué te pasa cuando escuchás hablar de don Arturo así. Te veía los gestos, la cara. No, la verdad que quiero agradecerle mucho a Agustín. Confieso que no leí con detalle el libro porque estoy en un estado de destrucción completa. La campaña nos ha dejado así. Pero bueno, ahora que terminamos, la primera parte al menos, lo voy a ver, pero lo estuve hojeando. Y es como volver a todas las historias que se cuentan dentro de la familia, ¿no es cierto? Entre el rigor que hay, la calidad de las fuentes y la cantidad de información que tenés, muchas de esas historias me vuelven. Y todos lo queremos mucho y por eso estamos aquí y todos hemos seguido su ejemplo y cada día somos más los que lo seguimos. Mi madre me dice una frase que me gusta mucho, para completar un poco lo que dijeron Agustín y Luis muy bien, que es que, y también comparto con Beto lo que dijo sobre que estamos al borde si bien estamos en un momento muy complicado del país, estamos al borde
de poder quebrarle el espinazo al populismo. Y se lo vamos a quebrar con el ejemplo de Ilia. Como dice mi madre siempre, Emma, que manda muchos saludos, no pudo estar porque no entiende nada de computación. Y yo no me llegué a ir a la casa de ella y no tiene internet. Pero manda un cariño muy grande, especialmente para ambos expositores. Arturo Illia es como el Cid campeador. Uno los lleva muerto a la batalla y los derrota. Entonces nosotros tenemos que llevar su memoria. Y esa memoria se va extendiendo y va permeando en la sociedad. Es algo que permite, por ejemplo, que a mi madre no le cobren el colectivo, o como que a todos a los de la familia nos pregunten, pero vos sos algo de Illia, y nos saluden y nos abracen en la calle, 30 años después de su muerte prácticamente, o 40. Entonces, eso, que te digan el que no robó, pero lo que tenemos que hacer los radicales y los que lo queremos es poner esa segunda, pasar a segunda, ¿no? Pasar a tercera marcha. Sí, bueno, Illia no robó, pero no solamente eso, fue un extraordinario político y un extraordinario gestor. Y se rodeó de gente extraordinaria. Se rodeó de los Blanco, de los Suárez, de los Oñatibia. Se rodeó de esa gente que era extraordinaria y que tenía un compromiso institucional y una misión, y también encabezó un partido extraordinario. Después están las internas, si lo mandaron al muere, si no, no importa. Pero el Partido Radical era un reservorio de cuadros preparados. Eso es sumamente importante, porque hay gente que sabe tomar las riendas del asunto, porque tenés un gran ministro de Relaciones Exteriores, y cuando el avión de Perón está volando y el ministro está en Estados Unidos, el ministro suplente llama por teléfono y le dice a los brasileños, che, bájenlo, mándenlo a Perón de vuelta a Madrid, porque había capacidad. Y esto es algo que creo que el radicalismo está pudiendo retomar, y que de a poco, con la Fundación Alem, con los cuadros que ahí se están formando, con los proyectos que están haciendo, creo que eso lo vamos a tener. Entonces, era esa cuestión de tener un partido y una plataforma, que eso es lo que hay que recuperar. No solamente tener gente que da bien en cámara, que dice cosas divertidas, o que tiene un buen discurso, no, es gente sólida, y alrededor de ella mucha más gente más sólida, y alrededor de ella mucha más gente militante que puede bajar y que puede entrar. El viejo Illia era un grave militante, un gran militante también, y como decía vos, Agustín, se sabían los árboles genealógicos de toda su zona. Y recuerdo aquí las palabras de Leguizamón, hijo de Hugo Leguizamón, un habitante de Ojo de Agua, que era un chico cuando Arturo Illia iba por los pueblos, y él contaba cómo Arturo dedicaba un buen rato a tomarse un mate de la sombra del algarrobo con Leguizamón padre, y hablaban de toda la comuna de Ojo de Agua, de los vecinos y de todo. Y un día tenían un problema, y le dicen, don Arturo, estamos encontrando que tenemos un problema acá y no podemos avanzar. Entonces Arturo los mira y dice, cuando encuentren una puerta cerrada, voltéenla a patadas, pero con mesura. Porque eso también da la idea de un estilo. No hace falta entrar desaforadamente. Hace falta usar la mesura, la elegancia, que en el fondo hace que algo sea inevitable. Sun Tzu, en el legendario el legendario libro de la guerra de Sun Tzu, dice que cuando uno tiene la moral y el derecho de su lado, la batalla está ganada, la guerra está ganada. Uno no puede ganar si no tiene la razón. Y Arturo Illia tenía la razón, y a la larga gana la batalla. Y la gana con mesura y con argumento. Eso me parece que es muy importante. En estos momentos que son tan negros, en donde nosotros tenemos enfrente a unas dirigentes que están desencajados, vociferantes, pónganse a pensar en el presidente que tenemos hoy. Y les voy a contar una anécdota corta. Mi madre, justo antes de que Cristina ungiera
de presidente a don Alberto, se lo encontró en un ascensor. Sí, sí. Y vino horrorizada, me dice, mira, me encontré con esta persona, con el Alberto Fernández, que estaba desaparecido. Le digo, sí, mira, Alberto Fernández. Sí, bueno, está medio contra Cristina. Sí, no, pero está loco ese hombre, no sabe ni lo que dice. Y me contó que se encontró con una persona profundamente desestabilizada y vociferante. Esto habrá sido marzo, abril del 19, justo antes de que lo ungieran candidato. Y hoy lo que tenemos con las fotos de Olivos, por ejemplo, es una persona que no está en sus cabales, que no está equilibrada, que dice esas fotos son mentira, no, bueno, son unas fotos, puede haber ocurrido, no fue mi señora, bueno, fui yo, tomen unos pesos a ver si arreglamos. O sea, eso nos da la idea de que enfrente tenemos personas que solo están preparadas para su propia supervivencia, pero que no tienen las herramientas. Y que después de una cáscara, donde tienen muchos medios y mucha gente que han comprado, se les están empezando a ver que cuando salta la pintura, atrás no hay nada. No hay calidad, no hay capacidad de gestión, apenas hay cierta militancia paga, que se va a caer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir con el ejemplo de Ilia? Patear con mesura, con calidad y teniendo la razón. Punto. Tan sencillo como eso. Es nuestra tarea. Y creo que es la tarea que él nos hubiera legado. Porque a él cuando lo voltean, lo primero que, y eso creo que vos también lo contás, Agustín, lo primero que hacen los milicos la noche que lo voltean es ir corriendo a la caja fuerte a ver dónde estaban los fondos reservados. Sí. Y los encuentran. Y dicen, ¿qué hemos hecho? ¿A quién volteamos? ¿Qué es este desastre? ¿Qué hemos hecho? Esos personajes. Claro, vos sabés que fue peor. El coronel Ballesteros entra a la Casa de Gobierno, abre la caja fuerte con toda la plata y dijo, acá está la prueba de la corrupción. Hasta que un empleado de la Casa Rosada ahí antiguo le dice, no, vea señor, esa es la plata de los fondos reservados que pudo haber usado y no usó. Y ahí es donde hizo, ¿para qué lo habremos sacado este tipo? ¿Para qué lo habremos sacado este tipo? Exacto. Muy bueno eso, gracias. Bueno, yo sé. Bueno, si me permiten, voy a contar una anécdota en la cual he participado. Yo estaba en el elenco estable de la Comedia Nacional, cuya directora era Luisa Beil, y Luisa fue en el año 64, nos llamó, convocó a los actores y a las actrices para formar el elenco con un anzuelo muy atractivo que era viajar a París al Festival de las Naciones. Esa era la propuesta. Y por supuesto, yo no solo por París, sino porque tener un contrato de un año para un joven actor como era yo entonces era tocar el cielo con las manos, ¿no? Y llegó el momento, era julio, y estábamos inquietos por ir a París, y París en el año 64 era moco de pavo. Hasta que supimos la verdad, no alcanzaba la plata, no había presupuesto. Depresión generalizada, como se podrán imaginar. Y 2 días después aparece en la tablilla, que es un lugar donde se avisan las cosas en la zona de los camarines, dice, hay que ir a sacar el pasaporte urgente, porque nos vamos a París. Y hubo que hacerlo, y en un momento nos dicen, bueno, tenemos que ir a ver al presidente de la República, a agradecerle. Yo, por supuesto, participé de esa reunión, fue todo el elenco, pero yo en realidad no sabía bien qué le íbamos a agradecer. Lo supe después. Supe después que como lo había hecho un año antes con un elenco que se llamaba Rajatabla, creo, un elenco independiente de Córdoba, para que asistiera al Festival de Nancy en Francia, el doctor Arturo Ilia tocó la plata del fondo reservado del presidente de la República para pagar esa gira de la Comedia Nacional en el año 1964. De modo que esos fueron los destinos de dinero que tocó de la caja para mandar a un equipo, a un
Teatro Independiente de Córdoba y a la Comedia Nacional Argentina para que fuéramos a representar al país. De modo que, como se imaginarán, mi agradecimiento es de por vida, y además tuve la suerte, después de un día, invitarlo a la casa de descanso que teníamos, por lo menos en Córdoba, la Asociación de Actores. Vino a cenar con nosotros, le pregunté si quería tomar un café con el resto de los huéspedes, que eran actores también, y que pensaban distinto, por supuesto, del doctor Ilia. Y ahí tomamos un café, éramos unos cuantos, en el hall del hotel éramos como 60. Y a mí me puse un poquito nervioso porque se hizo tarde. Él contó, habló, contó, estaba a sus anchas. Y por lo bajo le dije, doctor, cuando usted quiera, nos vamos. Dijo, no, yo estoy muy bien, hasta la hora que sea. Estaba en su salsa, así era. Ese hombre que recibió la visita del presidente de Francia, nada menos, ¿no? Varios vino el presidente de Francia, el presidente de Alemania, el Shah de Persia. Yo siempre digo que cuando tu casa está ordenada, la gente te quiere venir a visitar. El problema es cuando vos tenés lío dentro de tu casa, y Argentina en ese momento estaba ordenada y todo el mundo quería visitar Argentina. Y Galo, permitime, ya que nombraste a tu madre. No solo eso, cortito, De Gaulle se asombró por Buenos Aires. Estaba asombrado, no podía creer que hubiera una capital como Buenos Aires que era con gente europea, y quedó admirado de Argentina. Sí, a ver, pasa que hay tantas anécdotas. La última de Gaulle. Viene De Gaulle y hay que hacer el banquete, ¿no es cierto?, la cena. Le llevan 3 presupuestos a la presidencia para hacer la cena y al presidente le parecen carísimos. Y cuando empieza a ver, Ilia se da cuenta que la casa de gobierno todavía no tenía vajilla, nunca había tenido, todo lo alquilaban. ¿Qué hizo Ilia? Mandó a través del embajador de Alemania a comprar los cubiertos con un descuento en Alemania. Consiguió la vajilla de aduana, de intervención de aduana, de esos que estaban judicializados y ya iban a remate. Y con un internado de señoritas, manejado por monjas, hizo los manteles y hizo las servilletas. Y después, con el personal de la casa de gobierno, hizo la comida. Le salió 1/3 de lo que le ponían las empresas privadas y le dejó algo al país, le dejó todo el sistema para 150 personas de mantelería, vajilla y todo, ¿no? Pero me acordé justo que hablabas de lo de ella. Pero volviendo al tema, yo quería reivindicar a 2 mujeres muy cercanas a la vida de Arturo Ilia. Vamos, ahí está. Ahí está. Yo quería reivindicar 2 mujeres muy cercanas a la vida de Arturo Ilia, que son Emma Ilia, justamente la mamá de Galo, que siempre estuvo muy cerca. Emma, una mujer tremendamente valiente. Ilia, cuando viene la Revolución Libertadora del 55, él es comando civil de la Revolución Libertadora. Él organiza un sistema de claves en base al libro César y Cristo, con frases invertidas que era muy difícil de descifrar. Ilia es sujeto a un simulacro de fusilamiento en la estación Belgrano de Córdoba. O sea, pasó todas. Bueno, cuando viene la Revolución Libertadora, Emma con 15 años consigue en un momento una partecita chiquita de tregua, consigue bajar de Cruz del Eje y lo acompaña el padre durante la revolución en medio de los tiros. Y después, cuando lo derrocan a Ilia, esa noche Emma Ilia tiene un rol clave. Andaba pidiendo revólver, es el que lo insulta al Sogaray y le dice tu estirpe quedará maldita. Pero además, Emma fue la que al otro día, y había que tener para ir, fue a la casa de gobierno a recuperar lo que le había pedido el padre, que era el bastón de mando. El bastón de mando, claro. Arturo Ilia juró con el bastón de mando de Roque Sáenz Peña, porque él quería por el sufragio, porque fue el que dio la ley de sufragio universal, y dijo, Onganiano va a jurar por el bastón de Sáenz Peña y mío. Entonces fue Emma al otro día y consiguió sacar envuelto en un vestido, consiguió sacar el bastón y 2 o 3 pertenencias más. Dice que cuando llegó
era tremendo. Los militares habían entrado, habían degollado los animales que estaban ahí, que era una granja que había armado la madre para... Chunga. Claro. Bueno, que ella es la próxima mujer que yo quiero reivindicar a Chunga, Silvia Martorell, una persona tremendamente culta, artista plástica, graduada en la Escuela de Bellas Artes, amante de Julián Pueyrredón, de Goya, de Velázquez, de los principales autores mundiales, y ella lo acompañó de una manera impresionante al presidente Ilia durante toda su vida, lo acompañó, y la verdad que es impresionante lo que sirvió como apoyo. Y cuando fue presidente, porque cuando Ilia fue presidente, y eso es también importante, durante de lunes a viernes, Ilia dormía en un catre que había montado en la Casa de Gobierno. Y durante solamente sábado y domingo él iba a la Quinta de Olivos. Entonces, durante toda la semana tenía que, Chunga tenía a la mujer de don Arturo Ilia, tenía que organizar todo, había armado colonias de vacaciones para niños, había armado paseos para niños con diferentes y los llevaba, y la verdad fue una mujer que toda la vida lo acompañó, toda la vida lo ayudó, y creo que ella y Emma, la hija, son, hay que reconocerlas como puntales en la vida de Perú. Yo quiero agregar dos cositas que las recibí muy recientemente, tan recientemente que las tengo acá en papel, pido disculpas. Esto lo consiguió justamente mi madre con un amigo de ella que había sido decano de la Facultad de Medicina. Y básicamente lo que es esto es un pequeño expediente que data del año, esto es una curiosidad muy interesante, que data de 1918, claro, en donde están las notas de la escuela secundaria de Arturo Ilia en el colegio llamado Pío IX. ¿No es cierto? Ilia aquí se declara pobre. Y está ahí todas unas cartas de mi bisabuelo, Martín, en donde él solicita una exención del canon de la universidad. Y aquí están las cartas de Ilia que firma con Humberto con H. Es súper interesante, está inscrito en la universidad Humberto Ilia con H, pero era sin H, es su nombre, pero como estaba inscrito con H, lo ponía con H. Y aquí está todos los pedidos, tanto de mi bisabuelo Martín como de él, de exención, y cito acá, la siguiente solicitud, pidiéndose me exima del pago de derechos de inscripción correspondientes a los 3 últimos trimestres del primer año de medicina, que di el año pasado, 1918, esto tiene más de un siglo, gente, y del segundo año de curso actualmente y subsiguientes de la Escuela de Medicina, invocando para ello mi estado de pobreza. Y lo atestiguaré los presentes certificados de mi señor padre y mío, y además mis clasificaciones sobresalientes obtenidas en las materias del primer año de medicina que acabo de cursar. Dios guarde a usted, Arturo Humberto Ilia. Pero fíjense de dónde venía. Era un hombre del campo, de tantos hermanos, que siempre fue una persona extremadamente humilde y despojada, ¿no? Sí. Esto es reciente, se los quería compartir porque es muy reciente llegar a la familia. Mira, si me permitís, Galo, él, cuando él hace, porque justo ayer, mira, estábamos haciendo una nota con un canal de Pergamino, él es de Canción Pergamino, ¿no? A los 10 años, el padre lo manda, porque ya lo veía, porque él le decía a mi hijo el intelectual. Entonces lo manda a Arturo al Pío IX, que es el colegio salesiano que está en el barrio de Almagro. Y él hace del primero al cuarto año del colegio secundario allí. El padre pagaba 40 pesos por mes de cuota, y la cuota incluía el alojamiento, porque era pupilo, la enseñanza, y decía, pero la comida, pero sin postre.
porque era una cuota más baja. Yo me imagino un chico de 10 años estar en el comedor y no tener su postre porque no podía pagarlo, lo que habrá sido la fuerza moral de un chico para poder manejar ese tema, ¿no? Cuando llega a cuarto año, ya el padre no pudo bancarlo más, y vuelve a Pergamino. Y cuando vuelve a Pergamino, Arturo le dice al padre, yo quiero volver y quiero dar el 5º año libre porque no lo había podido terminar. Bueno, y el padre dice, pero vos estás seguro, mirá que es muy difícil. Bueno, y dio el 5º año libre en el Nacional Buenos Aires, con sobresalientes notas, y después entra a la Facultad de Medicina, que es allí donde el expediente que tú tienes, donde él pide el certificado de pobreza, porque era muy caro en ese momento el arancel de la universidad, y empieza en la Universidad de Buenos Aires, empieza los primeros que ahí participa él en la reforma universitaria, y es elegido como presidente del Comité Universitario de la Capital Federal, y después sí, se va a La Plata, y después termina su residencia en el Hospital San Juan de Dios de La Plata. Y cuando ya termina y piensa en la posibilidad de volverse a Pergamino, es donde consigue la posibilidad, a partir de Rodríguez Jáuregui, que era una persona que trabajaba en educación con el presidente Irigoyen, le consigue una entrevista con Irigoyen, y Irigoyen le ofrece la posibilidad de ir a varias opciones, y él se queda con Cruz del Eje, ¿no? Pero bueno, la verdad que es fascinante, la vida es fascinante. No, esa es otra escena que tenía el espectáculo. Sí, la entrevista con el presidente Hipólito Yrigoyen. Sí. Que la entrevista con el presidente Hipólito Yrigoyen es casi a fin del año 29, días después a los 2 días del atentado que tiene Irigoyen. A Irigoyen lo atentaron contra su muerte el 24 de diciembre del 29, y él se reúne el 26 de diciembre. Yo lo retrato ahí un poco en la novela, en base a cosas, bueno, a comentarios, cosas que había comentado él que le habían quedado de esa reunión con Irigoyen, lo que habrá sido esa reunión, ¿no? Sí. Impresionante. Así que, pero bueno, aquí estamos. No, muchísimas gracias por este rato que hemos tenido. Bien, bienvenido Borja, que ahora te veo, mi hermano. ¿Estás ahí? Mandan muchos saludos mis primos de Córdoba. Juan Martín Ilia manda saludos, estaba en camino, no quería ponerlo, estaba en camino creo que de Cruz del Eje a Córdoba. Él está viviendo de un lugar a otro, manda muchos cariños, dice que no se animaba a ponerlo en la ruta porque estaba manejando. No. Igual esto está grabado, lo puede ver. Perfecto. Lo puede ver. Así que... Claro. Bueno, de parte de la familia, muchas gracias. Bueno, Martín Ilia, que fue diputado nacional, ¿no es cierto?, fallecido, hermano de tu mamá, fue el que acompañó a tu abuela cuando estuvo internada en Estados Unidos por el tema del cáncer, y que justo cuando estaba internada se produce el golpe de Estado. Claro. Y hay una anécdota que me la cuenta Martín, y que también está en el libro. Cuando él está volviendo, toman el avión de Pan American en ese momento, de Nueva York a Buenos Aires. Cuando despega, empieza el avión a dar vueltas arriba del aeropuerto, y era porque se había trabado el tren de aterrizaje. Entonces no sabían si tenían que hacer un aterrizaje de emergencia en el lago Hudson. Y entonces Martín se acerca al piloto y le dice, estoy con mi madre que está enferma, necesito que me dé instrucciones cómo proceder. Y apareció un ex piloto de la guerra de Corea, veterano, que le pide al capitán y se mete en la bodega, destraba el tren de aterrizaje y logran bajar, porque puede haber sido... Y después, bueno, llega a Buenos Aires, y al muy poco tiempo fallece tu abuela, y va Arturo Ilia va con su hermano menor, con Ricardo, a ver al director del hospital alemán, para ver cómo íbamos a pagar esta cuenta, porque no sabía cómo iba a pagarla, y frente al alivio de ellos, el director del hospital le dice que tu abuela había sido la madrina de la sala, de las nuevas salas que se habían abierto, y que por eso no le iban a cobrar la cuenta, porque si no, era un tema que no sabían cómo iban a hacer para pagar esa cuenta, ¿no? Y es más, cuando él estuvo internado también en Córdoba, claro, antes de fallecer, la frase era, ¿quién va a pagar esto?, ¿no? Dice la famosa frase, sí. Otros no fueron tan buenos,
esto también se cuenta en mi familia, en cuanto fue el golpe y la muerte de mi abuela, algunos modistos le caen con unas cuentas, le dicen, mire, acá están los vestidos de fiesta que valían $1 en el año 65, pero ahora... Y de hecho, y Arturo se da vuelta, lo mira a mi viejo y dice, arreglámelo. Y Claro. mis viejos creo que sacaron un crédito para pagar eso. ¿Sí? Claro. No les perdonaron nada. Bueno, era la época ya de Onganía, así. Bueno, y después de la época de Onganía, eso tu mamá te tiene que contar. Tu papá y tu mamá, los dos, formaban parte de lo que podría decirse, entre comillas, actividades subversivas de la resistencia a Onganía, que era tirar los miguelitos en la calle, ¿cómo se llama? Para cuando se cumplía el año del golpe y todo, para las cosas así, que era más tradicional después de lo que vino, ¿no? Porque la realidad, lo hablamos con gente en el diario Clarín, y a ver si Luis estás de acuerdo, de no haber existido el golpe del 66, nunca hubiese existido el golpe del 76. Repetime, por favor. Si el golpe de 1966 no hubiese existido, y si Arturo Illia hubiese gobernado hasta el 69, que era lo que le correspondía, jamás hubiese existido el golpe de 1976. No, por supuesto, hubiese sido otro país. Éramos Canadá nosotros. Hubiese sido otro país. Pero bueno, así son las cosas. Habrá que... Yo le quiero contar una anécdota personal, más allá de haberlos conocido después personalmente a don Arturo. Un día yo iba caminando por la vereda de Corrientes de las Cuartetas, todos conocen, y vi que en la vereda de enfrente, casi pasando por el Teatro Tabarís, venía caminando don Arturo Illia. Y de repente se enfrentó con un señor que lo detiene, se le pone enfrente, le toma las manos y se las besa. Esa escena vi yo. Yo vi una yendo con mi padre lo llevaba mucho a don Arturo en el auto, íbamos cerca de la cancha de River, estaba todo el tráfico parado, un choque y dos personas que estaban ya peleándose, ¿no? Esas cosas, esas locuras que hace la gente cuando se enoja. Y Arturo Illia camina, se acerca y lo estaban peleando y le dice, argentino, ¿qué estamos haciendo? Y se miraron los dos, lo miraron a él, se abrazaron los dos y cada uno se fue por su lado. ¿Qué va? Pero bueno, no sé si me gustaría, si quieres decir unas palabras de cierre, Luis. La verdad es que a los tres les quiero agradecer muchísimo. Quiero contarles a quienes han compartido con nosotros este momento excepcional, porque la verdad es que creo que todos los que estamos en esta reunión estamos deseosos de encontrarnos con esta nueva edición, Agustín, porque nos dejaste a todos con las ganas de seguir aprendiendo, seguir leyendo y seguir conociendo a don Arturo, pero también contar que Agustín es abogado, además de vivir en Estados Unidos, es abogado, especialista en Derecho Constitucional, ha escrito sobre la reforma del 94 y varias novelas respecto a experiencias personales asociadas a su capacidad de nadador, según veo, de aguas abiertas, tanto en Gibraltar como en Malvinas. Y esta es la segunda versión que escribe sobre esta biografía novelada de don Arturo. La verdad es que ha sido un placer. Luis, Galo, amigos, un gusto poder compartir este espacio que ha sido una charla totalmente amigable. Y la verdad que, como lo dije en un principio, Agustín, muchísimas gracias, pero además creo que día a día va engrandeciéndose el significado de don Arturo y nos va marcando también cuáles son aquellos ejes por los que tenemos que caminar, cuál fue la sociedad en la que pensó, en la que construyó, cómo trabajó para generar ciudadanos autónomos, capaces de llevar adelante su libre albedrío en una sociedad más equilibrada, más justa, que, como decías recién, fue capaz de pelear las luchas que valen la pena ser peleadas y del modo que deben ser peleadas. Así que bueno, en nombre de Ciudadanía Metropolitana, muchísimas gracias a todos los que han compartido con nosotros. Gracias. Galo, gracias. Muchísimas gracias.
Y a vos, Agustín, felicitaciones, porque la verdad es que debe ser sumamente atrapante y lo vamos a hacer, poder disfrutar de tu libro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias y espero que el domingo podamos festejar todos. Sí, eso, voten bien, voten bien, por favor. Estamos en la vela. No, voten bien, no dije no voten. Sí, no, por supuesto. No dije voten Adelante Ciudad, dije voten bien. También. Qué grande. Como Bueno. con Arturo. Sí, exactamente. Gracias. Votaba en la mesa 13 de Cruz del Eje y no era mala suerte, ¿eh? Eso. Así que, muy bien. Un abrazo, muchísimas gracias. Chao, hasta luego, Chao. Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias, Agustín. Gracias, Espectacular.